Desde este espacio hacemos escuchar la voz de todos los ciudadanos. Una gran plataforma informativa de periodismo ciudadano. En esta tribuna hemos sido vínculo entre autoridades y comunidad. Construida con ayuda de las comunidades para monitorear qué sucede en las regiones tachirenses y más allá. Yo reporto a la Nación. Acompaña a Bleima Márquez y Ángel Escalante todos los viernes 11 de la mañana por La Nación Radio. Juntos a una sola voz. Si tienes una denuncia la puedes comunicar a través de nuestro correo o nuestros números telefónicos. Anímate a ser parte de nuestros reporteros ciudadanos. Diario La Nación. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha y nos ve a través de www.lanacionradio.fm y nuestra señal en YouTube, en vivo, a través de La Nación Radio. Precisamente nuestras plataformas digitales que siempre están allí dispuestas para escuchar todo lo que ocurre en las distintas comunidades, precisamente en este espacio creada para ellos, para nuestros vecinos, como siempre los llamamos. A fin de cuentas siempre estamos involucrados con todos los sectores, todos los municipios del estado Táchira. Hemos tenido la gran fortuna de visitarlos, de hacer programas desde los distintos municipios, y eso lo ha logrado y eso se ha realizado gracias a este espacio. Yo reporto a la Nación. Quien presenta para todos ustedes, Ángel Escalante, acompañado de mi querida compañera periodista de la Fuente de Comunidades de Diario La Nación, Bleima Márquez. ¿Cómo estás, Bleima? Buenos días. Buenos días, Ángel, y un feliz inicio de fin de semana para todos nuestros infociudadanos, aquellos vecinos de todas las comunidades del Táchira y un poco más allá, porque siempre llega información, reportes de todos ellos, y por eso es que estamos aquí, por ellos, por nuestros vecinos. Mucho por analizar, como todos los viernes a las 11 de la mañana. En esta oportunidad, pues, distintos temas que siempre recibimos a través de estas plataformas, las comunidades, la comunidad virtual que está distribuida en distintas plataformas, y las actualizamos para todos ustedes. El grupo de WhatsApp, que pueden acceder a él a través, ya les indico el número específico donde pueden escribir para que sean agregados, al 0424-703-4879. Repito, 0424-703-4879, que ahí gustosamente nuestro querido community Marcos Carrero de ese teléfono, pues lo estará agregando a estas comunidades virtuales. También tenemos en Telegram un canal @yo reporto a la Nación y un correo electrónico, Bleima. Yo reporto a la Nación 1@gmail.com. También, Ángel, tenemos en WhatsApp 2 grupos de Yo Reporto. En esta plataforma es uno de los medios por los cuales ustedes pueden emitir y dar a conocer las distintas situaciones de las comunidades, todo lo que les inquiete y también lo que les alegre, porque no todo es malo en una comunidad, también hay muchas cosas buenas y lo tenemos también que destacar. Pero entonces tenemos varias plataformas, una plataforma solo para información, para estar al día de lo que acontece en nuestra región y en todo el país y más allá, porque también se da información de otros países. Pero además de eso tenemos Yo Reporto, que es única y exclusivamente para esos reportes de ustedes, por eso se llama así, Yo Reporto. Tú lo hablabas de que no solamente queremos recibir las denuncias, los distintos reportes que llegan de las comunidades, pues que hagan saber las necesidades, que obviamente estamos aquí para servir de vínculo entre las comunidades y la solución, más que entre las comunidades y las autoridades. Eso me lo enseñaba Bleima hace unas semanas atrás, nuestro jefe, el arquitecto Maximiliano Vázquez, quien decía que no necesariamente estamos generando ese vínculo entre las comunidades y las autoridades, sino entre las comunidades y la solución. De que en el intermedio estén los medios de comunicación y las autoridades es algo fundamental a la hora de resolverse todas estas situaciones. Pero además de esas situaciones, evidentemente en las comunidades nos encontramos con grandes historias maravillosas que queremos también seguir contando a través de esta ventanita, para que usted comente, para que usted se haga parte de estas plataformas que están dispuestas para eso. Hay realidades que están por ahora en proceso de producción, que pues
pues hacemos la promesa. Aquí estamos desde la semana pasada haciendo muchas promesas, esperemos cumplirlas. Claro que sí, con la cantidad de material que está por editar y para que salga, como por ejemplo los grandes recorridos que hicimos a través de la comunidad de Villa Páez, a través de la comunidad de Betania, uno de los pueblos más altos que tiene el estado Táchira, que además es una comunidad maravillosa. Es una delicia, como el nombre, sí. le hace honor su gente, su pueblo y sus bellezas, le hace honor al nombre de la capital de ese municipio. Sí, tienen que estar muy atentos porque el contenido es exclusivo. Es, las historias de sus pobladores, unas en particular, un señor que tenía un huerto de aproximadamente 40 metros cuadrados y allí me atrevo a decir que habían como 60 cultivos entre frutales, ornamentales, florales. Bueno, de verdad que es impresionante. Y es solo un señor, o sea, es una persona que se encarga de mantener todos esos cultivos al día, incluso hasta trigo. Uvas. Manzana, una cosa bárbara. Manzana también. Moras. Bleimas se comió todas las moras que nos dieron ese día. Aparte, ¿recuerdas la cantidad de cosas que nos dieron? La cantidad de frutas, la cantidad de tubérculos, de verduras. Yo no compré verduras como por 15 días, gracias al señor Luis, se llamaba Luis Mora. Luis Mora. Y pronto van a descubrir todas esas historias a través de Yo Reporto a la Nación. Un señor... él no puede ver, pero su talento musical es increíble, es una belleza. De verdad, es muy prometedor todo lo que vamos a mostrar de estas bellas tierras del Táchira, que son frontera además con Colombia. Eso es correcto. Por lo pronto, vamos a comenzar a analizar todos los distintos reportes que van llegando a través de todas esas plataformas que les comentábamos hace un rato y a través de las cuales ustedes pueden seguir haciéndonos llegar todos estos reportes. Pero antes de comenzar, quiero que me digas cómo se llama el programa hoy y por qué. Bleima, en nuestro programa del día de hoy tiene que ver precisamente con ese polémico y discutido sueldo nacional o el salario mínimo. ¿Alcanzan 130 bolívares en Venezuela para sobrevivir? Es la gran pregunta que nos hacemos. Correcto. Ayer fue el Día del Empleado Público y pues estuvimos conversando con algunos representantes de ese gremio y bueno, ya verán lo que nos dice. Sí, hay distintas declaraciones que tienen que ver directamente pues con el aumento del salario que vuelve otra vez y pesa en el bolsillo cuando se está hablando en los últimos meses, producto de la misma crisis política, social, económica que se vive en el país, de aproximadamente un 30% de aumento en los últimos meses del dólar paralelo. Si bien no es el dólar por el que se debe regir la economía venezolana, es un dólar que interviene, que penetra en la economía y no se puede dejar desapercibido porque así bien el dólar oficial del Banco Central de Venezuela está aproximadamente a 36,38 bolívares, siempre está 3-4 puntos por encima el dólar paralelo. Pero y es por el que la mayoría, y hay que reconocerlo, es por el que la mayoría de los comerciantes o la mayoría de las transacciones realizan, se juega dentro de la economía, se intercambia, se hace este intercambio económico. Y de verdad, pues, pasa de 40, ahí suma 2 puntos por encima, se habla de 42, 43 bolívares por dólar. Bueno, estamos viviendo en estos momentos una situación, ya Táchira lo se viene registrando desde hace tiempo, pero con esta variación, este alza del dólar paralelo, pues en el estado Táchira, que se manejan más divisas, porque aquí se maneja dólar, euro, pesos y bolívares, obviamente. Entonces en el mercado está sucediendo algo y que el ciudadano, pues en busca de la economía, cuando le llegan los bolívares, si van a hacer mercado, se van a donde les den, donde puedan pagar con el dólar paralelo, por decir algo, supermercados, tiendas oficiales, donde paralelo no, el dólar oficial, para tratar de minimizar. Entonces tratan de conseguir más bolívares, pero entonces si las personas se van a los mercados populares, tratan de cambiar esos bolívares a pesos o a dólar, y entonces están sintiendo esa devaluación del sueldo también, del ingreso que ellos perciben o que todos percibimos. Fíjate, el dólar paralelo se disparó entre lo que fue el 20 y
y 28 de agosto en un 5,9% y superó el nuevo tope el jueves 29 al cerrar en 44,17 bolívares, que es lo curioso, lo preocupante, lo alarmante, pues porque la gente sigue, hay gente que a veces le hacen el cálculo de su sueldo en pesos o en dólares. Aquí afortunadamente pues el tachirense se volvió experto en temas económicos y hace transacciones tanto en pesos colombianos como en dólares, pero todo este tema del aumento del dólar pues obviamente está dejando prácticamente sin validez su sueldo, lo está dejando sin valor. Claro, porque pues les rinde menos, porque muchas personas deben cambiar sus bolívares. Exacto. A cualquier tipo de divisas, y entonces allí es donde sienten más. Y si pagan con bolívares, tienen que forzosamente buscar algún lugar donde pues el cambio sea mejor. Entonces, pues aquí sí, pues el tachirense se ha convertido en un experto economista. Totalmente. De hecho, vamos a seguir analizándolo más adelante en otro de los reportes. Por lo pronto vamos a empezar a analizar los reportes que comenzaron a llegar desde la semana pasada aquí en estos grupos de WhatsApp. Como se dan cuenta en pantalla, yo sí hice mi tarea. Bleima la había hecho, pero la perdió. Pero ella pues va a hacer el esfuerzo de estar siempre, bueno, a Bleima hay que agradecerle mucho porque de verdad es la periodista de la fuente de noticias la que está siempre allí al pendiente de los reportes, al pendiente de procesar la cantidad de información que puede llegar por esos grupos. Ustedes ni se imaginan la cantidad de información que se maneja a través de los distintos grupos y tener no solamente que recibirlo, sino luego procesar, verificarla, por supuesto, como toda información que se hace desde nuestras plataformas y luego procesarla. De verdad que es una tarea ardua. El primero de los reportes que llega Bleima desde el municipio Guásimos, una situación que ocurrió allí con un maltrato animal. Lo denuncian presuntamente, lo delicado de esto, por rituales que aparentemente están haciendo allí en las comunidades de Palmira, de Patecitos, El Abejal, que es por donde circunda el casco urbano del municipio Guásimos. No sé si podemos ir revisando ir revisándolo en nuestras plataformas digitales, @yo reporto a Venezuela. Esto se trata, Ángel, en un sector que llaman los Patriotas del municipio Guásimos. El señor muy preocupado, un señor Gamboa, muy preocupado. Elvis Gamboa, ajá. Él llegó al periódico para hacer la denuncia. Él pertenece al grupo Abejal Táchira. Y además es un grupo de derechos humanos. ¿Qué decía Gamboa? Gamboa, muy angustiado, muy afectado, pues habla de sacrificios de animales. Sobre todo lo afectó mucho lo de un perro. Tal vez el perro dice que pues no murió de enfermedad, que él murió literalmente de que lo dejaron morir a la intemperie, sin agua, amarrado. No fue alimentado, no fue hidratado. Nada, entonces el perro murió. Dice que también se han presentado situaciones similares y que hay otro perrito que también corre peligro. También pues hace un llamado a los órganos competentes para que se acerquen al sitio. También habla de aves y otro tipo de animales, pero él dice que es un ritual. Él llegó a decir que ese es un maltrato por un sacrificio de animales, que se trata de un ritual, pero él también especifica muy bien en su denuncia de que en Venezuela hay libertad de culto, pero no de maltrato animal. Entonces allí hace un llamado a los organismos competentes, a la misión Nevado, para que vayan y constaten lo que está sucediendo en ese sitio. Sí, además es injustificable estar utilizando animales para cualquier tipo de sacrificio. En la imagen vemos un perrito blanco, ahí también se ve entre los matorrales, ya ahí está en unas condiciones muy lamentables. Y anteriormente dice, bueno, así llegó el animalito y a los días, al tiempo, la situación del animal pues era muy, muy lamentable y el animal murió, pues.
Entonces, ahí vemos la imagen del señor. Él dice que fue a la fiscalía, él dice que fue a los diferentes órganos de seguridad, que al parecer esa denuncia está como traspapelada y que por eso decidió acudir a los medios de comunicación. En pantalla vemos, Ángel, otro perrito que dice que posiblemente pueda padecer lo que este animal sufrió. Blema, ¿tú estás esperando a algún invitado que acaban de tocar la puerta? A nadie. Es posible, no se sabe. Bueno, igual seguimos reportando las distintas declaraciones que llegan, bueno, de los testimonios de los mismos vecinos, las comunidades, a través de los grupos de Yo Reporto a la Nación. Consecuencias del apagonazo, el siguiente de los reportes. Sabes que luego de aquel apagón que vivimos justamente el último de los programas hace 8 días, el viernes pasado, bueno, que ocurrió a eso de las 4:30 de la mañana. Ese día, de hecho, ese fue el tema principal, los distintos apagones que estaban ocurriendo. El apagón nacional de por sí que era generalizado, y los puntuales que estaban dejando algunas averías, fallas en los transformadores y demás, pues esas fallas y esas averías se siguieron repitiendo luego de restablecido el servicio eléctrico, se siguieron repitiendo en algunos lugares. De hecho, bueno, yo quiero comentar, analizar un poco lo que comentaba la organización B Sin Filtro, quien reportó un promedio de la caída del 20% del internet durante los días siguientes al apagón. De hecho, en muchos municipios del estado Táchira, alrededor de 3-4 días después del apagón siguieron persistiendo las fallas y no llegaron a tener un internet estable después de 5 días. Sí, importante destacar, distintos municipios, menciono algunos de los cuales se recibió la denuncia o la queja. Tenemos Torbes, Córdoba, San Cristóbal, Cárdenas también. En Cárdenas, sectores como Palo Gordo, sectores como mismo Táriba, El Begón, esos sectores se vieron muy afectados por el problema del internet. Y ese problema, como tú lo vienes diciendo, también se repitió o estaba sucediendo de manera simultánea en otras entidades del país. Sí, las graves consecuencias, por ejemplo, que dejaron en estas ciudades donde hay transporte subterráneo, pues quedó completamente inactivo. Casos como el metro de Caracas, el metro de Valencia. También los semáforos quedaron sin electricidad, por supuesto generaron un caos vehicular. Eso ocurrió, por ejemplo, en la misma ciudad de San Cristóbal y en otras ciudades del país. De hecho, sabes que, por ejemplo, estados como del Tamacuro no llegaron a tener electricidad sino hasta después de 1 o 2 días después, y lo sabemos de fuente fidedigna de nuestra reportera Mercedes Marín, que ese día luchó para poder pasar el material. Era muy extraño, Bleima, porque tú le enviabas mensajes y no le llegaban nunca, pero ella sí podía enviar mensajes de vez en cuando, no todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo le salían los mensajes, pero por lo menos esa era la única forma de comunicación. Y era muy extraño todas estas fallas que vienen ocurriendo luego de que comienzan pues a afectarse después de estos grandes apagones. Según el presidente de la República, lo determinó como el papá de los apagones, el padre de los apagones, por el impacto que generó el deterioro del sistema eléctrico. Hasta ahora, hasta el sol de hoy, como lo dije ayer en el otro de los programas que hacemos aquí, el programa de política, hasta el sol de hoy pues no se sabe quién fue el autor, o por lo menos cómo fue que en preciso qué sucedió. La verdadera causa pues se desconoce y pues hay bastante incertidumbre por parte de la población. Muchas personas comentaban en los grupos de Yo Reporto, porque pues fue inevitable, el grupo es solo para reportar, pero en algunos momentos la gente trata como de deshogarse. Se les pide que bueno, que por favor, y lo repito aquí, los grupos de Yo Reporto es para informar lo que está sucediendo. Pero sin embargo, algunos decían, nos da miedo que suceda lo del apagón, que duremos días como sucedió en aquella oportunidad. Entonces, bueno, es mucho temor por parte de la ciudadanía de sufrir estos apagones. Muchas personas también optaron por usar para cargar los celulares, los carros, los vehículos, pasaban el switcher y algunos
pues conectaban sus cargadores allí con sus cables. Entonces, pues la gente busca la manera de solventar, pero está allí ese problema y esa preocupación, pues por lo que pueda suceder. Y eso no fue todo, Ángel. También en lo que es la parte de sellos de pasaporte y todo lo demás, todo eso, pues a consecuencia de las fallas y de la inestabilidad del sistema eléctrico, pues afectó. Sí, reporteros ciudadanos desde la frontera en el municipio de Bolívar justamente hacían esta denuncia. Bueno, hacia la diligencia para el sellado de pasaportes se tornó compleja desde ese mismo día, desde el mismo viernes, para distintos viajeros venezolanos. El apagón afectó pues también las taquillas del Servicio de Administración e Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, allí en esta zona, en San Antonio del Táchira. Esto fue después de las 10 de la mañana y eran las 4 de la tarde. Desde esa hora pues no se había podido atender a nadie. Esta información la terminó de corroborar nuestro corresponsal en la zona, Jonathan Maldonado, quien conversaba con algunos funcionarios precisamente para saber qué había pasado con el mismo sistema. Continuamos en la misma noticia, esta también que tiene que ver con el sellado de pasaporte. Exactamente, allí vemos pues incluso parte de las instalaciones del SAIME en San Antonio del Táchira. De hecho, también esperaban que otro de los reportes de una ciudadana consultada por allí cerca decía que ella creía que sí les iban a solventar y pues prosiguió con colas que pues se tenía tiempo que no se veían largas colas de espera allí en el Servicio de Administración de Migración y Extranjería. Bleima, continuando con el siguiente de los reportes que tiene que ver con la cantidad de los más de 2.000 detenidos que aún continúan producto de las protestas ocurridas luego del 28 de julio tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Se hablaba de que alrededor de 60 adolescentes habían sido excarcelados, liberados en distintos estados del país. En lo que corresponde al estado Táchira se habla de 13 aproximadamente, 13 adolescentes. También había una información del estado Lara, Bleima, de otros adolescentes. Sí, allí en el estado Lara incluso compartieron un video de 8 adolescentes que pues también fueron liberados. Eso fue la noche del sábado 31 de agosto. Es muy emotivo ver los muchachos salir. Hay uno que sale como buscando a su familia. No quiero imaginar el temor que esos niños pasaron en esos días, ¿no? Porque pues es difícil. Si ya un adulto que pues es complicado, no quiero saber la situación de padres e hijos. Entonces, eso se dio el sábado 31 de agosto en el estado Lara, Táchira también, un número considerable de adolescentes. No sé si es la totalidad, Ángel, de adolescentes detenidos, hay algunos otros que quedaron allí. Eso sí, ¿manejas tú esa información? Se habla de distintas cifras en varios estados. Las más importantes eran en el estado Lara y en el estado Táchira, como lo comentábamos, aproximadamente 35, 40 adolescentes en el estado Lara. Recordemos que también se habla de más de 100 adolescentes detenidos dentro de ese universo de más de 2.000 detenidos en el país. Ya un grupo de personas están siendo trasladados a estos lugares de reclutamiento, estos lugares, el Tocuyito y Tocorón, en el estado Aragua, donde van a estar siendo aglomerados, o bueno, eran además cárceles que estaban fuera de servicio, pues producto de otras investigaciones o allanamientos que se habían hecho meses anteriores, habían quedado en desuso, pero ahora vuelven y se reactivan precisamente para incluir allí o para recluir a todas estas personas detenidas producto de las protestas posteriores al proceso electoral de los distintos estados del país. Importante, Ángel, destacar que según información que ha corrido a través de redes y distintos medios, estos muchachos no salen con una libertad plena como tal, sino con algunas
algunas presentaciones, otros, bueno, una serie de situaciones legales que de ellos deben de ir asumiendo, pero por lo menos ya están en sus casas. Sí, además, bueno, de los que fueron excarcelados también se habla de 16 jóvenes, 4 de ellos mujeres. En los estados Táchira en Táchira se habla de 12 hombres y una mujer. En Mérida y Portuguesa 5. En Amazonas y Bolívar 3 excarcelados. Y en el estado Lara 8. La mayoría con cargos de terrorismo. Exactamente. Pasamos a la siguiente nota, que corresponde a las fuertes lluvias. Allí nos va a hacer falta ese audio memorable que escuchamos la semana pasada. Pero es que los que no saben, ¿no? Pero producir Yo Reporto a la Nación tiene su trabajo. O sea, pero extraño esa musiquita y claro. Marcos no ha participado hoy. ¿Extraña la musiquita o extraña que Marcos no ha participado hoy? Ambas las dos. Ambas dos. Fíjate que las lluvias siguieron haciendo estragos en el distrito capital, la ciudad de Caracas. De verdad, por ahí volvimos a escuchar otra vez la cancioncita. Bueno, ojo, con este tipo de cosas que se hacen simplemente es para poner en contexto, ¿no? Porque en lo absoluto nunca buscamos ni pretendemos estar burlándonos de las tragedias que ocurren, porque pues de verdad que fue muy lamentable. Incluso hasta carros fueron arrastrados en el sector Carapita, en el sector, hubo otros sectores por allí que también estuvieron involucrados, el estado Miranda, allí también hubo grandes anegaciones, inundaciones que llevaron carros entre las crecidas. Sí, es algo, pues fíjate, es algo contradicción, ¿no? Porque mientras por unos sectores estaban realmente padeciendo pérdidas materiales, afortunadamente solo fueron pérdidas materiales. En otro sector de la capital de la República disfrutaban sí, yo no sé si ese material está por ahí, Bleima, porque es bastante peculiar y hace un contraste con lo que está ocurriendo en unos sectores de la ciudad y en otros lados. Eso está publicado en Yo Reporto a la Nación. Eso está publicado en Yo Reporto. En uno Déjame de los últimos, ver si lo consigo. Sé si ya lo vamos a buscar. Pudiera conseguir nuestro equipo. Tiene que ver con precisamente estos adolescentes que jugaban en una de estas escaleras de los barrios populares de allí de la ciudad de Caracas, donde se ven alegremente disfrutando del exceso de precipitaciones de ese día precisamente. Mientras esto ocurría, en unos sectores de la ciudad de Caracas, por otros lados, sobre todo en el barrio José Félix Rivas, en el municipio Sucre del distrito capital, fue donde pues se ocasionaron la parroquia Macarao. Tener paciencia unos minutos que ya Marcos lo tiene en el grupo, el enlace. Bleima, también se conoció de algunas zonas en el municipio Libertador y Baruta, que fueron los que se reportaron a través de redes sociales por las inundaciones, el exceso de agua en los distintos afluentes que pasan, que circundan por la ciudad capital del país. Sí, allí se veía como el agua logró llegar a unos niveles por encima de las vías de comunicación y comenzaron a, como se ve aquí, esto es parte de uno de los sectores. Bueno, algo parecido sucedió en municipio Junín, no recuerdo ahorita el sector. Las lluvias también arrastraron literalmente un vehículo Twingo, ¿se acuerda? Eso fue la semana pasada. Es una situación similar a la que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Llama la atención porque es que de verdad, o sea, según los índices de precipitaciones, es que ha llovido muchísimo por estos días en Caracas. Porque esto viene ocurriendo desde hace aproximadamente 20 días. La cantidad de precipitaciones en exceso precisamente en el centro del país. Bueno, allí vemos en pantalla cómo caraqueños también aprovecharon las lluvias. Esto ocurrió el 2 de septiembre. Como lo comentábamos, esto contrasta un poco con lo que venía ocurriendo en otros lados donde en las mismas vaguadas que estaban ocurriendo, en las mismas inundaciones, pues se veían hasta vehículos. En este caso pues se ven muchos adolescentes de estos mismos barrios pues disfrutando del agua. Claro, cabe destacar que en ambos casos las calles están anegadas. La diferencia acá, creo yo, es que el desnivel que hay en esa comunidad, pues no permite que el agua, o sea, más bien permite que el agua corre, no deja que se quede allí estancada. Exactamente. Nadie se aburre en Venezuela,
por lo que vemos. Prácticamente de todas las situaciones, pues le sacamos el lado positivo, es lo que Bueno, eso puedo que decir. dicen que de Venezuela, pues bueno, eso es típico acá. Exactamente. Bueno, pasamos al siguiente de los reportes. Este tiene que ver con una situación que preocupa a los vecinos del municipio Junín, aquí en el estado Táchira. La parroquia Bramón del municipio Junín, zona también de frontera, en donde colapsó el pasado 25 de agosto, colapsó las aguas servidas y con ellas pues arrasó también con seguimos parte viendo, de la... Esto esto es una situación en Caracas que también ocurrió por esos días, cuando lo comentábamos, 2-3 de agosto. Mire, Esto también tiene que ver con la furia del en agua. Y Caracas. vemos otros vehículos allí. O sea, fue una situación bastante difícil. Sí, esto de hecho fue en otro de las zonas, por allí por Los Naranjos, en el Hatillo, pues donde parte de la calzada fue arrastrada por los vehículos, fue arrastrada por las mismas lluvias. Junto con los vehículos que estaban Exacto. cercanos. Bueno, algo así sucedió en Junín. Y aquí en Junín, lo que estamos conversando ahorita, que lo estamos viendo en pantalla en este momento, esto se trata de aguas servidas. Colapsaron también, se empozó, anegó la vía, rompió la carretera. Lo que hablamos de los vecinos unidos, con distintas técnicas, trataron de destapar, descongestionaron un poco, pero ellos necesitan que el apoyo de las autoridades competentes, en este caso si son aguas servidas, yo no sé si eso es competencia de Hidrosuroeste o tal vez sea competencia de las alcaldías de esa jurisdicción, o ambos tienen algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, ellos necesitan que vayan porque, pues como podemos ver en pantalla, la calle quedó bastante afectada. Y pues ellos dicen, bueno, que así como se desbordó, puede otra vez volver, con cualquier lluvia, colapsa y se lleva todo lo que esté allí. Entonces, es una situación que ellos, a pesar de que esa comunidad se caracteriza por trabajar unida, pues ya hay situaciones que sí requiere y amerita de la intervención de los entes gubernamentales responsables de cada tema. Sí, de hecho un grupo de residentes comentaba pues que se debe romper más la carretera para saber qué cantidad de tuberías son las que se deben requieren. Sustituir. Y que ese es el trabajo que fundamenta siempre el tema de la solución de los problemas, ¿no? De que las mismas comunidades se involucren y para que pues se llegue a feliz término en el tema de las soluciones, pero que sea a corto plazo. Porque tenemos tiempo que no vamos para la zona de la zona alta de municipio Cárdenas, Tucapé, Altavista, donde veíamos que los compañeros de Hidrosuroeste llegaban, hacían sus trabajos. Estos trabajos eran bastante complicados y por voz de la misma gente, nosotros simplemente reportamos lo que la gente nos comenta. Decían que pues pasaban 15, 20 días sin saber nada de estas cuadrillas de Hidrosuroeste y pues el problema se hacía más grave porque dejaban unos grandes huecos en medio de las calles. Bueno, Ángel, esto sucedió justamente hablando de fechas y de que dejan pasar situaciones que van colapsando. Esto sucedió el 25 de agosto. ¿Ya estamos a qué? Estamos a 3 de agosto. Todavía... A 5, ya a 5 de septiembre. Pero esto sucedió, o sea, usted se fue antes de que sucediera el problema. Esto sucedió el 25. Mi mamá cumplió años ayer, imagínate. Esto sucedió, bueno, felicitaciones para su señora madre. Ay, sí, estaba toda emocionada, Bleima, porque pues había recibido muchas felicitaciones de la familia, de mis hermanos, pues que esos están regados por todo el país. Y no, de verdad, pues contentos por allá. Ajá, volvamos. Retornamos. Entonces, esto sucedió el 25 de agosto. Estamos a 5 de septiembre y la comunidad de Bramón continúa esperando que vayan, inspeccionen. Ellos dijeron que había ido por un lado la alcaldía y que por otro lado fue Hidrosuroeste, pero solamente miraron y todavía no han retornado para la solución del problema. Ellos están dispuestos a colaborar en todo, pero pues no son las personas autorizadas para poder echarle mano a eso. Exactamente. Continuamos con el siguiente de los reportes que llega también de la zona de frontera.
y esto tiene que ver con un enjambre de abejas que atacó a la zona de Peracal. Allí vemos, esto es parte del peaje que está allí justamente en el municipio Bolívar, donde un enjambre de abejas el pasado martes 3 de septiembre pues atacó esta zona del municipio Bolívar, como lo comentamos. Comenzaron a atacar de hecho varias personas, unas tenían incluso picadoras de consideración, pero finalmente el cuerpo de bomberos de San Antonio del Táchira por allí pues logró atender el llamado de emergencia. Sí, esto llega a mi mente, y esto fue un reporte de Jonathan Maldonado, que está en la frontera y que no para, él no para de recibir y de pasar reportes, ¿no? Esperemos que sean puros reportes lo que reciben, no picaduras de abejas como las que en el sitio. Bueno, lamentablemente... yo soy egresada de la ULA, no te voy a decir el año. Nos lo imaginamos, más o menos hacemos un cálculo. Ya, Marcos, ahí ya me falta una canción. Bueno, lo cierto es que Bleima fue una de las que inauguró. ¿Sabían ustedes que Bleima fue una de las que inauguró la nueva sede de la universidad? La nueva sede, estoy hablando de la nueva sede y tiene como 30 años. Bleima fue una de las promociones que inauguró la sede allá arriba en la Ferrero Tamayo. Ferrero Tamayo. Sí, no, por ahí en esa zona, la Avenida Universidad, por claro, favor. Pero se llamaba Avenida Universidad antes de que existiera la universidad. No, antes eso era puro monte. Sí, increíble, por allí bueno, está. Pero tampoco se llamaba Ferrero Tamayo. Que conecta con la Ferrero Tamayo es diferente. Sí, pero eso es correcto, la razón. cosa es que nos encontramos en una evaluación con el profesor Samuel López y Fran Castillo y Lira, Héctor Lira, cuando llegaron las abejas, y yo decía, la gente corría, yo estaba en el edificio, y para salir, sí, los bomberos llegaron, y algunos compañeros terminaron en el hospital de seguro, otros terminaron en el hospital militar, que eran los centros de salud más cercanos, pero fue una situación difícil. Me imagino que sucedió algo así, y pues, ¿qué despierta a estas abejas? No lo sé. Y llama la atención a veces la conducta de estas abejas porque, por ejemplo, aquí en la zona de la Concordia llegaron unos reportes hace unos meses atrás en la que el volante, el manubrio de una de las motos estaba completamente lleno o sea, había un panal, se creó un panal en una de estas motos. Y también, pues, parte de esa conducta de las abejas la descubrimos o aprendimos un poco más de ellos en estos viajes que hicimos al municipio de Rafael Urdaneta. Estaba pensando justamente, estaba esperando que usted terminara su idea para decirle, esperemos también la parte donde aparecen las abejas en Delicias. Las abejas de Elfar Moreno. Impresionante. Bueno, ellos se hacen hasta barba con las abejas, yo no sé, de verdad es algo impresionante. Con eso les digo para que vean. Claro, ojo, están domesticadas, no están dopadas de alguna forma porque usan humidificadores para poder extraer la miel de estos apiarios. Ellos son apicultores y de verdad que eso es un paraíso de apiarios porque hay una cantidad impresionante de abejas angelitas, de abejas sin aguijón, con aguijón. Sí, eso es una cantidad, o sea, dentro de las abejas hay muchas especies, diría yo, o muchas razas, no sé. Hace algunos meses atrás, en Bramón, casualmente, donde está sucediendo lo del servicio, el colapso de las aguas servidas, también cerca de la iglesia de esa población, también los residentes de la zona, los lugareños, estaban muy asustados porque cerca de la iglesia, en unos postes, había un enjambre de abejas. Casualmente, reportaron a través de Yo Reporto de la Nación, valga la rebusnancia, pero estos señores de Delicia bajaron a Bramón y lograron eliminar el problema y se llevaron las abejitas, que son muy inocentes, pero que pican muy duro. Bien, dejando las abejas atrás, ahora hay otros dos reportes, son con los que finalizamos la lista, y uno tenía que ver precisamente con el Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Táchira ante la necesidad de mediar y llegar a un acuerdo
precisamente por allí habían informaciones, Bleima, de Vidal a Helvis, que creo que fue. El señor Vidal también, pues en vista de que ayer fue el Día del Empleado Público, llegó a la sala de redacción y conversó con nosotros. Él expresa preocupación por varios motivos. Yo no sé si es posible el audio, se podría escuchar parte de lo que conversa el señor Vidal. Él habla, bueno, que primero nada, ellos tratan de mediar, está haciendo una denuncia en cuanto a lo que es el horario de los trabajadores, específicamente habla de la Dirección de Cultura y Bellas Artes. ¿Lo podemos escuchar? Vamos a escuchar, es interesante. Sueldo no alcanza absolutamente para nada. Es imposible vivir un trabajador de la administración pública con 130 bolívares. De tal manera, nosotros hacemos una reflexión pidiéndole al ciudadano gobernador del estado que nos atienda porque ya nosotros ya no aguantamos más. Los trabajadores hoy en día, en vez de aumentar su sueldo, sus ingresos a través de las convenciones colectivas de trabajo, le han minimizado. De tal manera, nosotros le pedimos al Ejecutivo Regional para que preste atención a la situación que están pasando los trabajadores. Es allí donde el Sindicato de Empleados Públicos al servicio de Ejecución del Estado Táchira, con sus trabajadores, buscamos mediar, buscar el arreglo correspondiente al horario de trabajo donde se está obligando de acuerdo a una circular que saca el director de Cultura y Bellas Artes del Estado, donde manifiesta trabajar toda la semana con 130 bolívares. Eso se gasta en una semana, ya que hoy en día un trabajador bedel gana semanalmente de entre 27 a 32 bolívares semanales. ¿Para qué le alcanza eso? Y un trabajador de la administración pública son 130 bolívares. De tal manera, nosotros exhortamos al ciudadano gobernador que respete la convención colectiva de trabajo, donde dice que de acuerdo a horarios de trabajo se podrán establecer acuerdos entre los trabajadores, sindicato y patrono, para efecto de nosotros minimizar esta carga que realmente los trabajadores tienen que rebuscarse en otras partes para poder llegar al trabajo. La justicia y la paz son dos hermanas que van allí de la mano. De tal manera nosotros buscamos soluciones a los trabajadores para que hoy en día el trabajador se sienta a gusto en sus puestos de trabajo. Pero por estos tipos de sueldos realmente no podemos nosotros garantizarles a usted, gobernador, que ellos van a rendir como antes. Ángel, bueno, más claro no canta un gallo, ¿no? Mira, yo no sé si se pudiera tal vez escuchar, yo creo que sí, luego ya me voy a arriesgar, porque no pasamos a tiempo parte de la producción y demás, pero yo quisiera que todos en casa escuchen y todos pues se van a sentir familiarizados cómo está el corazón del bolsillo, porque hasta el bolsillo tiene corazón en Venezuela, de los venezolanos. Va colgando de un hilito mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. Bueno, eso del refugio en otro amorcito está de más, pero está colgando de un hilo. El salario venezolano cada vez está más crítico. Mire, hay algo que y me esta llama... convención colectiva se valen muchos, bueno, sobre todo agremiados, para poder defender el aumento que es muy válido en muchos de los tanto del sector público y privado, porque ¿quién vive con 130 bolívares? A ver, hay algo que me llama mucho la atención de lo que dice el señor Vidal, y es que el trabajador debe buscar otras alternativas para poder ir a su sitio de trabajo. Es decir, tiene que buscar lo que llamamos vulgarmente tigritos, otros medios de trabajo para obtener ingresos para poder cumplir con el trabajo que debería ser el trabajo formal. Entonces, bajo estos ingresos que perciben y las exigencias de cumplir un horario pues completo, pues las personas dicen, no, o sea, no podemos, no aguantamos más. Bien, bueno, queda otro de los reportes. Por allí, Bleima, tú lo estabas revisando hace un rato y tenía que ver con bloqueos en el puente internacional Simón Bolívar. Tenemos el bloqueo en el puente internacional Simón Bolívar. Eso es a causa de algunas exigencias, pero no por parte de la parte venezolana, sino vehículos colombianos de carga pesada, ¿no?
que pues decidieron entrar en paro. Esto, lo que es la presidenta de la Federación Colombiana de Agencias y Logística del Comercio, Sandra Guzmán, pues sostuvo conversación con funcionarios de la Dirección de Impuestos de Aduana y apostados en el municipio fronterizo que está entre San Antonio del Táchira, Villa del Rosario, pero estamos hablando de tema colombiano. ¿Qué es lo que sucede? Que eso de alguna manera afecta al venezolano, sobre todo al tachirense, porque es común que pues pase de allá para acá y de aquí para allá, porque no solamente los venezolanos van hacia el norte de Santander, sino también los colombianos pasan al estado Táchira. Pues se trata del tema de comercio internacional. Ellos pues están parados, o estaban parados en ese momento en un sector llamado La Laguna y hacían algunas exigencias para que agilicen con el DIAN la prórroga del vencimiento de los términos de las declaraciones de tránsito aduanero. Es un problema de carga pesada y que tiene que ver con la parte de comercio, y bueno, ese es el sitio donde para ellos era ideal poder protestar. También se registraron en Cúcuta, específicamente se trancó hacia el lado de la parada lo que fue el transporte público. No, el transporte público funcionó, pero en general la carga, los taxistas trabajaron, los transportes públicos se pararon un rato, un día, porque el incremento del gasoil, que creo que quedó suspendido. Sí, para poner un poco en contexto, ¿qué es lo que piden, qué es lo que solicitan los transportadores allí? Y que no solamente está ocurriendo en Cúcuta, también hay fuertes bloqueos en Bogotá, en especial en Medellín, que han sido como los más referentes, los más fuertes, que es la solicitud de la CPM, que es este combustible, diésel. Lo que comúnmente llamamos diésel para estos transportadores, pues, que fue aumentado a 2.000 pesos, y por eso es la protesta. El presidente de la República de Colombia no está muy de acuerdo con estas denuncias. De hecho, dice que pues tiene algunas investigaciones, que esto forma parte de la élite empresarial, una lucha que hay entre la empresa privada y la empresa pública. Son parte de las declaraciones o las reacciones que han ocurrido allí en Colombia, y pues evidentemente, como somos vecinos del país que tiene esta situación, por allí por la ciudad de Cúcuta, el departamento del norte de Santander, Bucaramanga también, en el departamento de Santander, pues están siendo afectados estas zonas donde también está siendo bloqueado el paso por el puente internacional Simón Bolívar. Claro, y así, bueno, como se cerró el paso por el puente internacional Simón Bolívar, también se registraron cierres en otras vías del territorio colombiano. Y pues por eso hablaron también prácticamente que había una especie de cierre nacional. Fueron puntos muy específicos, pues por donde se encuentran estas instituciones que podrían dar respuesta, o por donde son arterias importantes para el tránsito. Algunos transportistas pesados expresaron preocupación porque permanecían en un sitio durante determinado número de horas, y pues eso le generaba problemas. Exactamente. Bueno, Bleima, es hora de ir despidiéndonos de el espacio del periodismo ciudadano, donde todos nos escuchamos y nos vemos. Me copié del eslogan de Contrastes, pero es que, y eso pasa aquí también, el periodismo ciudadano siempre, a través de Yo Reporto a la Nación, ha sido ese vínculo importante para poder seguir conectándonos con las distintas comunidades, que nos sigan visitando, porque es sabroso seguir conociendo todo el estado Táchira, cada vez sorprendidos con unas maravillas más que otras con las que gozamos en toda la geografía tachirense. Bueno, y aquí de Yo Reporto recordamos que estamos por y para las comunidades, y bueno, continuaremos en eso. Haciendo análisis, situaciones, presentando lo que está sucediendo durante la semana, pero también mostrando lo que pasa en los municipios a los que nos están invitando, y que también tenemos material pendiente, y
tenemos también otras invitaciones. Entonces, estamos allí desplegados en la medida de las posibilidades y siempre atentos a lo que ustedes nos estén informando. Así es. Entonces, los invito a seguir conectados a la señal informativa de la región, www.lanacionradio.fm. Nos vemos en un próximo Yo Reporto a la Nación.